Buenas tardes. Toca leer el texto, no lo he leído, pero me hago el esfuerzo de hacer lo mejor posible. Y vamos a contextualizar a la obra que vamos a leer, que es Peter Canecino, donde Hermann Hesse plantea la primera novela y plantea todo lo que será el asunto de su literatura. El siglo XX es el siglo de los mitos. Mitos que suben, mitos que caen. En Colombia seguimos pues con los mitos, y no solamente de brujas, sino de gobernantes, de empresarios, ¿cierto? Siempre estamos imaginando más de lo que la realidad nos da, y dentro de este mundo de la exageración por carecer de raíces, siempre estaremos buscando el mito que nos define. Es lo que en historia se llama los mitos fundantes. De hecho, cuando uno coge la Biblia, ahí hay un mito fundante importante, y es la historia de Abraham. Ese de Abraham no lo prueba nadie, pero como mito fundante es básico. Pasa lo mismo con la historia de Inglaterra. Al rey Arturo no lo prueba nadie, pero es el mito de Inglaterra. O sea, es Excalibur, la espada, es la mesa de la tabla redonda, es un montón de elementos que nos dicen de dónde vamos a arrancar. Y eso preocupa mucho a Hermann Hesse. ¿Cuáles son los mitos que realmente nos deben fundar para que no acaben con nosotros? Porque muchas veces el mito es tan poderoso que nos destruye, como sucede con las mitologías griega, por ejemplo, la mitología latina, donde los hombres nacemos de una destrucción. Es lo que va a suceder en el mito griego, ¿cierto? Nosotros somos las cenizas de una mitología. Tenemos algo de dioses porque salimos de esas cenizas, pero al mismo tiempo somos la destrucción de los dioses. Entonces la pregunta es interesante, porque de todos los mitos que nosotros nos hemos hecho en el siglo XX, todos los mitos terminan acabándose, todos los mitos terminan destruyéndose. ¿Qué es Maradona? Un mito en proceso de destrucción. Eso lo planteaba muy bien Fernando Savater cuando decía que siquiera ¿cómo se llama? Odisea, el de Troya, no Odiseo, Aquiles, que siquiera se muere joven. Y no hubo que verlo envejecer y destruirse, porque la gente lo vería llegar, uy, allá viene Aquiles, otra vez la historia de Troya, ¿quién se lo aguanta? Nosotros aquí tenemos un montón de gente así, ¿cierto? Mitos en proceso de destrucción. Entonces la pregunta que se hace Hermann Hesse es muy interesante. ¿Cuál es aquel mito que no se va a destruir? ¿Cuál es aquel mito que nos va a reafirmar y no estar asistiendo a la caída de los mitos? Entonces ya paso a la lectura en alemán. In Anfang war der Mythos, wie der große Gott in den Sieden dann Enter, Griechen und Germanen, die hätte und nachts Ausdruck ran, so deckte der jedes Kindenseele täglich wieder. Wie der See und die Berge und die Weite meine Heimat hießen,
wusste es noch nicht. Aber ich sah blankgrüne Glätte, sie breite mit kleinen Leckten durch die Birken des Sonne liegen und die dichten Gras des Jagenberge. Und ihren Hästen riss die Blanken, ist nicht Harden und kleine Bisinger, Wasserfälle und die Hette Fuß, die strengen liegten Matten mit Obstbäumen, Hütte und die grauen Altkirchen besetzt. Und die meine arme kleine Seele so leer und still umwarten, lag geschrieben die Geister durch sie und die Berge in schönen Kinnen, tat auf sie. Die starke Wände und die Fliehen sprachen trächtig und fischte die Seiten der Sehne und die Unsinn und deren Buntmale sie tragen. Sie sprechen von damals, da die Erde war und sich bon und in ihm gequälten Leibe, in Ständer Berdenot, Giftel und Gratte. Erbustrig, Felsberge drängten sich Brillen und Krächen empor bis sie siegte und sie und die Brüder beiseite warf und zerbrach. Noch immer hingen von jenen Seiten her und dort hat in den Schliefen angebrochen Giftel, bedrängte und gespaltene Felsen und jeder Schnipsmelze führte die Wassertuf hausgroß. Blicke nieder, sie blicken um die Glas oder rannten mit mächtigen Schlagen tief im Bachmarten ein. Sie sagten immer Dauselfe, die Felsberge, und es war es Verstehen, wenn man in Jahrenwende so sieht und sieht gemietet, verfolgt, geborsten in jede Wolke, klaffenden Winden. Wir haben schauerliche Geliebten, sagte sie, und wir leiden noch. Aber sie sagten, es tolle Streng verwiesen wie alte und verbissliche Kriegsleute. Jawohl, nächste Kriegsleute. Ich sah die Kämpfe mit Wasser und Sturm in der schauten vor Frühling nichten, wenn der Erwit im Fenn und alten Haupte brüllte und wenn die Basturse frische noch Stücke an ihren Flandern riesen. Sie standen mit Trägchen, Bursell und diesen Nächte, feste Abtemble und verwiesen Strechen dem Sturm, sie spalstenen, Vaterwände und Herren enträgen und spannten alle Kraft in trotzige Dukter Salbung zusammen. Und welche der Wunder ließen sie die grausliche Rolle in der Wald und Angst benehmen und durchkampfeste Refenenklänge gebrochen und Zorn in achsliches Stöhnen wieder. Peter Kamenzind. 1. En un principio fue el mito. Así como el gran Dios inspiraba las almas de los indios, griegos y germanos, anhelantes de expresión, vuelve también a inspirar diariamente el alma de cada niño. Yo no sabía aún cómo se llamaban los lagos, las montañas y los arroyos de mi tierra natal, pero contemplaba ya ensimismado la superficie de las aguas, de un color azul verdoso, donde reverberaba a trechos un rayo tembloroso de sol. Las montañas se extendían como una majestuosa corona en torno al lago, con nieve en sus cumbres, arroyos deslizándose entre los peñascales y formando menudas cascadas y prados verdes, ligeramente ondulados, con árboles frutales, chozas y ganado paciendo en sus pastos. Y mi alma menesterosa y niña contemplaba todo aquello en silencio,
vacía y esperanzada, escuchando tan solo las voces de los espíritus del lago y de las montañas que hablaban sin cesar de sus bellas y osadas acciones. Las cumbres, los desfiladeros y los precipicios repetían respetuosos las alusiones a aquellos primeros tiempos de su nacimiento. Mostraban sus cicatrices, entreabrían sus grietas y hablaban sin cesar de entonces, cuando la tierra temblorosa se movía convulsivamente y su superficie se contraía haciendo surgir cimas y cráteres. Las rocas se embestían unas a otras y los montes pugnaban entre sí por abrirse paso. Las luchas eran horribles y solo vencía el que destruía a su hermano y ocupaba su lugar. Aún quedaban huellas de aquellos tiempos lejanos. Eran visibles en las cumbres bravas o en las rocas abruptas, y a cada deshielo cedían algunos resquebrajados bloques de granito que acababan de romperse como cristal contra las orillas o eran arrastrados por la corriente, montaña abajo, hasta las mismas lindes de la pradera. Pasaban los años, pero las montañas seguían diciendo siempre lo mismo, y era fácil comprender su lenguaje. Bastaba una sola mirada a las parejas abruptas, a los desfiladeros recónditos, a las rocas resquebrajadas. Todas ellas estaban llenas de espantosas cicatrices. Hicimos algo horrible, repetían sin cesar, y todavía lo estamos pagando. Pero aun cuando las palabras sonaban a lamentación, su tono era orgulloso, sereno y obstinado, como el de un viejo guerrero nunca vencido. Y guerreros seguían siendo. Yo contemplaba siempre sus luchas con la tempestad de aire y de agua en aquellas horrorosas noches que precedían a la primavera. El irascible viento del sur rugía en torno a sus cumbres y los torrentes desatados arrastraban rocas y por sus vertientes arrancaban la tierra de sus faldas. Como las tempestades menudeaban en la estación, los montes se aferraban a la madre tierra y oponían sus paredes graníticas a la violencia de los elementos, haciendo acopio de todas sus fuerzas en unidad obstinada y difícil. Y a cada herida tronaban temerosos y llenos de ira, llegando su entrecortado y confuso gemido hasta los más apartados parajes. Bueno, estoy viendo un poquito mal, entonces si de pronto me pego en una palabra, me perdonan, porque está muy chiquita la letra, me están consiguiendo una lupa a poder leer en forma. Unig sameten un henge unerlige Fesnixen migrasper, Blumen, Fermen und Musi bedeckt, neden die alte Volkssprache, merbündige und Hisbolle Namen gegeben hatte. Sie lebten Kinder und Enkel der Berge, farbig und harmlos in ihren Städten. Ich befehlte sie, beträgte sie noch ihre Duft und lehrte in ihren Namen. Ämster und tiefer Gehörte, mich an den Anblick der Bäume, ich sah den Boninen, sein angesondertes Leben führten sein besondere Form und grüne Bilden und Weinen, eugenertigen Staaten wertete sich in mir an eines Schiller und Kämpfer, den Bergen nackte Verwand, der jede Jonieren zumal die Hoher am Berge, hatte seinen stillen Sehenkampf und Bestand um was rum mir Wind. Wetter und Gestein, jeder hatte seine Last zu tragen und sie verstummen an der Wand trug jeder seine einige Gestalt und besondere Wunder.
Es gab Fähren, die der Sturm nur auf einer einzigen Seite Äste zu haben erlaubte und solche, deren Rock des Dämmes sich geschlagen und überhangende Felsen gewogen hatten, so dass Baum und Fels ein der andere und sich drückte und erhielt. Sie sahen mich kriegerische Männer und erweckten Scheu der Ehrfurcht in meinem Herzen. Unsere Männer und Frauen aber angestellten waren haarstreng gefaltet und ein wenig reden die Besten um wenig Stände. Daher lähmen die Menschen gleich Bäumen oder Felsen einschauen mit Gedanken über sie zu Mädchen und in nicht weniger zu ehren und nicht matt zu lieben als die stillen Fähren. Unsere Dornflein Nimikon liegt auf ein dreiligen Zwischen zwei Wohnspringe geklemmten schweren Flasche an sie. Ein Wind fuhr nach dem Blackkloster eines Weiten hinein, wir Himmelsstunden entfernt nach Barot. Die übrigen, die sie gelegten Dörfer, erreicht man zu Wasser. Unsere Häuser sind im alten Holsteiner-erbauten Hafen Bestimmsalter. Es kommen fast niemals Neubauten vor die Jahren Hauslein werden in die Nachbedürfnis stückweise repariert. Die ein andermal in ein Stück in Dach und manche halbe Balken und manche Latte. Die früheren meinte Zäsur, es über mal geehrt haben, finden wir jetzt alles Parten im Dach und wenn sie auch das Unimirden und doch zu gut zum Verbrennen sind, so kommen sie nachts mal Weinflecken des Tals oder Heubodes oder als Gerlate an der Haustür zur Verwendung allig ist mit dem dann bohenden Selvage, der spielt zu lang und kennt seine Rolle mit, tritt dann zugehört in den Kreis der unbrauchbaren und tauschlich in Dunkel unter, ohne das viel Aussehens davon gemacht bünde. Wer jahrelange Freunde und die Heimkehr finden, nachts berendert all das ein paar alte Datscher erneuert und die paar neue allgewandert sind die Reise von Gemals in es weiter hin, aber es sind andere Reise, die welche die gleichen Hütten bewohnen, die Lochen tragen dasselbe, dunkelhaarige Kinder voll behaften und Gesichtsungewahren, sie sind von den Indischen Weggestorbenen kaum unterscheiden. Unsere Gemeinde, manche eine Hauffigere zu frischen Blütes und Lebensvorausseher her. Die Bewohner einländischer rustigen Geschlechts, sie fast eine Unterneidern aufhängste Verweger und reiliche Dreiviertel tragen der Namen sind. Fülle die Seiten, die Kirchenbuchs und die Stände auf der Kirchhofkreuzen Prag in der Außer, in der Elferrode, in der war es nicht Arbeit und dies in die Wagen, die
Furzhalter und Stalin und sie boten zu lesen. Auch über meines Vaters Haustür ist dann gemalt. Dieses Haus heißt gebaut in Jos und Franziska Kamesint. Doch ging die nichts meinen sterben werde ohne Kinder das zu lassen. So weiß ist Dach, dass wieder einkames in das alte Nest besiedelt wird, wenn anderes wird durch Hinnochstet und Dach über hat. Pero mis ojos no solo estaban acostumbrados a estos espectáculos, contemplaban también praderas y laderas cubiertas de hierba, de flores y de helechos a los que el dialecto del pueblo había dado nombres pintorescos y llenos de significado. Eran hijos y nietos del monte, y yo podía tocarlos, aspirar su aroma y aprender su nombre. La vista de los árboles causaba, en cambio, una impresión mucho más honda y grave en mi ánimo. Mis ojos trataban de escrutar la vida en cada uno de ellos, la forma peculiar de su copa y de su tronco, y también la propia manera de proyectar su sombra. Parecíanme ermitaños y guerreros, emparentados de cerca con las montañas e identificados con ellas, pues todos, y especialmente los que crecían en las alturas, tenían también su propia lucha por la existencia, pugna constante con el viento, el tiempo y las rocas. Cada cual llevaba su cruz y por eso tenía sus propias conformaciones y sus heridas especiales. Había pinos a los que las tempestades habían respetado tan solo las ramas de un lado y otros que crecían retorcidos como serpientes en torno a las rocas desprendidas de las cumbres, de tal modo que ambos se confundían sosteniéndose mutuamente y semejando un solo cuerpo. Esos aparecían a mis ojos como los más belicosos de todos los guerreros, y en tal condición despertaban en mí respeto y temor al mismo tiempo. Nuestros hombres y mujeres se parecían también a los árboles, eran duros como ellos, además de severos y poco habladores. Los mejores eran los más parcos en palabras, y con su ejemplo aprendí yo a considerar a los hombres como si fuesen árboles, sin reverenciarlos ni amarlos más que a los pinos silenciosos. Nimicón, nuestro pueblecillo, se elevaba en una pradera, lindante al norte con las faldas de los montes y al sur con el lago. Estaba comprimido entre las cumbres y el agua, y solo un camino estrecho conducía hasta un monasterio cercano y otro más estrecho todavía hasta una aldea vecina a la que se tardaba unos 3/4 de hora en llegar. Los restantes pueblecillos del lago solo eran asequibles por el agua. Nuestras casas estaban construidas de madera, según el estilo antiguo, y casi nunca se edificaba una nueva. Las vetustas viviendas eran reparadas según las necesidades, y no era raro que un año se arreglara el entarimado del vestíbulo y el siguiente la mitad de las vigas. Algunas veces se utilizaban los arrimaderos procedentes de la pared de la estancia como vigas, y cuando pasaba el tiempo y quedaban también inservibles para ese menester, iban a parar al establo como remiendos en los pesebres, como techo del granero o refuerzos para la puerta de la casa. Exactamente igual sucedía con los habitantes. Cada cual hacía su papel durante el tiempo que le era posible. Se retiraba a engrosar el número de los que eran ya inútiles y luego desaparecía sin que su ausencia se notara demasiado. Los que regresaban a la aldea tras largos años de ausencia no hallaban más cambio que un par de tejados renovados y otro par mucho más viejos que cuando se marcharon.
Los ancianos de entonces también habían desaparecido para dejar paso a otros ancianos que habitaban las mismas chozas. Llevaban iguales nombres, cuidaban de un parecido regimiento de chiquillos y apenas se diferenciaban en el rostro o la apariencia de los que ya habían muerto. Nuestra comunidad carecía de una oleada de sangre fresca y de vida nueva que le llegara del exterior. Sus habitantes, de casta vigorosa y robusta, estaban emparentados estrechamente los unos a los otros y casi unas 3/4 partes llevábamos el apellido Kamen-Sint. Este llenaba las páginas del libro parroquial. Se veía repetido con mucha frecuencia en las cruces del cementerio. Campeaba en las fachadas de las casas, pintado al aceite sobre los portalones o tallado primorosamente en las puertas. Y podía leerse sobre el carruaje del correo, en los cubos de los establos y en las barcas que surcaban las aguas del lago. También sobre el portalón de mi casa paterna era visible la siguiente inscripción: esta casa fue construida por Jost y Francisca Kamen-Sint. Bueno, ahí él recurre a todo lo que se recurre en el mito, y es que hay que volver a nombrar la tierra. Hay que ponerle nombres a lo que vemos, a lo que se mueve, a lo que no se mueve. ¿Y cuál es la relación nuestra con eso? ¿Sabe lo que hemos perdido, por ejemplo? Nosotros caminamos entre árboles y no sabemos cómo se llaman. Vemos tipos de piedra y no sabemos qué tipo de piedra es. Vemos un río y no sabemos en qué parte va el agua del río, cuáles son los lados del río, etcétera. Y él empieza esa construcción. Porque si tenemos mundo, tenemos palabras, y si tenemos palabras, nos podemos contar. Es una cosa muy interesante, porque hoy en día, como no tenemos mundo, nos cuesta mucho contarnos, porque no somos capaces de crear símiles con nosotros y mucho menos metáforas. Y esta gente ya más o menos preveía eso en el siglo XX. Hay que tener en cuenta, como he dicho varias veces, de que el siglo XX fue lo peor que le pasó a la humanidad. Trayendo toda una sabiduría enorme, la destruimos en un solo siglo y nos destruimos nosotros, al punto de que ya ni siquiera nos espantan, porque nosotros somos los espantos. Una cosa muy tremenda, ¿cierto? ¿A qué lo han espantado ahora? Nadie. Nosotros espantamos al espanto, ¿cierto? Eso que parece risible es lo que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Y esa es una preocupación de Gese. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con lo que se llama el espíritu? Que el espíritu no es cuántas veces rezo o en qué dioses creo. El espíritu es mi comunicación con las cosas. Cuando yo me veo en el árbol, cuando me veo en la hoja, me veo en el pato, me veo en el agua, me veo en el viento, me veo en la montaña, cuando estoy sacando el lenguaje de ahí para seguirme leyendo. Uno ve, por ejemplo, en todo esto por las redes, cómo la gente responde cualquier cosa, entiende lo que le da la gana. O sea, ya perdimos hasta eso. Y es por falta de referencias. Por eso es fundamental a lo largo de toda su obra. Libros como Siddhartha, libros como ¿cómo se llama? El lobo estepario de Mian, Bajo la rueda, y ya incluso cuando él se va al futuro, en un libro maravilloso que se llama El juego de Avalorios. ¿Qué será el futuro? Depende del coro que cante. Es un libro hecho de los niños del coro de Viena, para los niños del coro de Viena. Si seguimos cantando, habrá futuro. Si no, perdimos. Y esa es la importancia, pues, de un hombre como Peter Kamen-Sint, Hermann Hesse, y esa obra que es Peter Kamen-Sint, que es el inicio de una misma obra, porque un buen escritor tiene un solo libro, que son todos sus libros.
Eso es un buen escritor. Un libro que se multiplica y se multiplica y se multiplica, porque ahí está la búsqueda poderosa del escritor, que en el caso de Peter Kamenzind es un buscador de la razón necesaria del espíritu, de lo que llaman en alemán el Geist. O sea, el punto clave para yo ser lo otro. Porque nosotros llegamos a un punto en que el árbol está allá y yo estoy acá, y resulta que si el árbol se muere, yo me muero. Ahora el Cauca está muriendo porque ya los peces no suben por él. Ese ya es el último campanazo. El último campanazo es porque perdimos mi relación con la biosfera, que es la prácticamente hoy en día cuando se habla de biosfera hay que hablar de Hermann Hesse, que además en la búsqueda no necesariamente hay que encontrar. En un libro como Siddhartha, Govinda encuentra a Dios, pero Siddhartha no. Entonces a Siddhartha le toca seguir en la búsqueda. Ya eso implica que no hay dioses comunes, sino particulares. Y que ahí es donde nosotros pues nos hacemos frente a... Bueno, a ver, aquí una letra más chiquita, pero de pronto más clara que le da la fotocopia. Hoy tenemos el horóscopo en contra, pero eso no importa. Eso es parte de lo que pasa, ¿cierto? El mito. A ver, pues aquí está ya como viendo un poquito mejor. Ungeachtet der Scheinbaren, Entdecklichkeit gab dennoch in unsere Bürgerschaft Bese und Gute. Benehme Ungeringen, Mister und Nebenmächen Klügen, ein ärgerlich kleine Sammlung von Narren und Kritins gar nicht mir gerechnet. Es war wie überall in kleines Altwald, der großen Welt und die große und kleine. Ich schaue mir und überall in die kleine Bild, die großen Welt und die große und die kleine. Ich schaue mir zum Narren und Leisen und die genannten Verwandten und Verwetten waren, traten sich extrem der Hochmut und beumixten Leichtsinn und genug dasselben Dach und See und Sinn und das und immer Leben furtiv und Komik und Männliche in reintiter Raum Wort nur Rugen ein ewiges Leier der beheimliche Jude und bewusste Bedrückkeit darüber, aber für Naturgemächten und die Kümmervielheit einnehmen wollen, das ein hat im Verlauf von Zeiten und unsere uneinhaltenden Geschlecht und Neigung zu Tiefsinnen gegeben. Der zu scharfen Strophen Geschichten, es war nicht überpasste, sondern ein keinerlei frühzeitige Witnissen, keinen fröhlichen. Eben der Unfall von in den Parnaren, wird es Bargen noch still und Erbstaffen genug waren, aber doch einige Verbe einen nun extra vorzigen Reden machte, ging und ein Frost wetterdeuten und die Faktigen im Raumen. Gesichter des Schöns Nimikons und sie Ludex Peses Elfignos am Feier Farisliche. Wir sie der Genuchs der einigen Übergelegenheit, welche bewegnichte, schnellste Meereswischen, gerechten und Sünden ernte und die beiden gehen das allmählichste mir genossen hatten, geehrte auch meine Vater. wurde keinem Streik reif, in nichts meldete und Rohheit viel hatte, und es wanderte alle deine Witschen, die Teil
Negmenden Bewunderung für die Amstifa und die feisten Bewusstsein der einigen Malegos gekämpft, positiv hin und wieder. Pero la leyenda no aludía a mi padre, sino a un antepasado nuestro que era, según creo, mi bisabuelo. Y yo podía tener la completa seguridad de que si moría sin dejar descendencia, otro Kamenzind ocuparía mi lugar en el viejo nido y el apellido se prolongaría mientras el tejado se sostuviera sobre las cabezas de los moradores. A despecho de aquella paciente monotonía, existía también en nuestra aldea lo bueno y lo malo, lo distinguido y lo inferior, lo poderoso y lo débil, y algunos listos al lado de un deleitoso número de insensatos. Como todo lugar, era aquel una reproducción en pequeño del ancho mundo, con la particularidad de que se conocían o estaban estrechamente emparentados pequeños y grandes, cuerdos y locos, hasta el punto de darse el caso de albergar un mismo techo la más absurda arrogancia y la más estúpida ligereza. Lo hondo y lo cómico del ser humano estaban patentes siempre en los habitantes de la aldea, y solo un eterno rebozo o una misteriosa opresión estorbaba la libre expansión de los caracteres. La dependencia de los hombres respecto a las fuerzas de la naturaleza y la miseria de un destino lleno de trabajo y penalidades habían ido limando toda alegría y dando a aquella vieja casta una inclinación a la melancolía. Pero a pesar de la austeridad, se acostumbraba a prestar atención al par de locos que no faltaba, y que si la mayoría de veces se mostraban reservados y graves, no dejaban de suministrar ocasiones y lances para risa y burla de sus vecinos. Una ráfaga regocijante y gozosa atravesaba los adustos semblantes de los hijos de Nimicon, cuando alguno de ellos daba que hablar a causa de una nueva jugarreta. Y a la alegría de la burla se añadía la salsa farisaica de la fruición con que se consideraba la propia superioridad y la complacencia de creerse a cubierto de tales tropezones y locuras. A aquella mayoría, situada en el término medio entre los justos y los pecadores, participando de ambos sin llegar a ser ninguno, pertenecía también mi padre. No había tenido lugar en la aldea ninguna locura que no hubiera llenado su alma de inquietud, y su espíritu vacilante nunca supo si inclinarse por la admiración incondicional hacia el que la había hecho o el reconocimiento de la propia pureza de intenciones que le había impedido tomar parte en ella. Espérate. Zu den natten Salfgeehrte mein Oheim Konrad. Ohne dass de war meine Vater und anderes Helden und der Verstand etwas nachgegeben hatte. Vielmehr war es in Schlafkopf und Wahn vom Weinen ruhelosen Erfindungsgeist und getrieben und die unter in ihnen vermeiden dürfen. Aber freilich glücke ich nicht, dass statt darüber der Kopf hängen zu lassen und tadellos zufrieden zu werden, immer wieder Neues begann und dabei ein merkwürdighaftes Gefühl für das Tragikomische seine eigenen Untermangen hatte, war gewiss ein Vorzug, wurde ihm als lächerliche Sonderkeit und Unternehmungen hatte, wer gewiss ein Vorzug wurde und über als lächerliches und der Wahrheit ungeschrieben Kraft, welcher man ihn zu
die Umweltsollten ein bisschen der Gemeinde Salte. Meine Vaters Verhältnis zu ihm war in dauernde Zwischen Bewunderung, Beachtung jedes neue Projekts seines Wagens versetzte ihn in eine gewaltige neue Gierde und Aufregung, die vergebens hinterlauten ironische Fragen und Anspielungen zu Feste trachtete. Wenn dann der Heim seines Erfolge sicher an sein glaubte, in der großartige zu spielen begann, ließ uns sich jedes Mal innereilen und schloss die genialen und spekulierende Brüderlichkeit und die Brüderlichkeit an Winde und Bezeichnungs Misserfolg war und die daheim die ersten Suchte waren der Vater Sohn, Irinon, Leid und Vergol und monatelang keines Blickes und Wortes mehr würdigte. Konrad war es dem Dorf den ersten Anblick an Segelbos verdanke und mein Vater nachher hat dazu gehalten müssen, die Segelung Seilwerk und dem Heimlein Kalender Lochschnisten sauber ausgeführt und der eine Saufle sehr wohl zu schmal gebaut war, ist am Ende ist Konrad zugegeben. Die Verbindung dauerte, Vogtland, mein Vater wurde vor Spannung und Hoffnung und Angst an zu Silber und auch aus übrige Dörfer sprachen von nicht so viel wie Konrad kam es ins aus dem Vorhandes. Okay. Es war den würdigen Tag für Hans und das Boot an einem windigen Personenmorgen zum ersten Mal in sie gehen sollte. Mein Vater, ich schaue nun eine nächtliche Katastrophe hier, als sich verwendet hat an mir zu meinem großen Betriebnis, das mir fehlten verboten. Der Soll die Blicke fully begleitete den Segelkunst allein mit bizarren Verboten. Der Sohn der Blacken Fusi pflegte den Segelkünstler allen, haben das ganze Dorf anstand und Platz und die Gärtchen. Mi tío Konrad pertenecía en cambio al partido de los locos, pero no por ello se sentía empequeñecido en presencia de mi padre o de otros héroes de la razón. Antes podía asegurarse que se creía mucho más listo que ellos, pues su espíritu inquieto, tocado siempre de fiebre inventiva, lo elevaba a mucha altura sobre la realidad circundante. Aquel que buscara algo nuevo, en vez de conformarse con la melancolía perenne de la aldea, estaba llamado a obtener la gloria. Eso pensaba mi tío, sin que los demás habitantes del lugar compartieran tales ideas. Las relaciones entre mi padre y su cuñado no eran más que un constante oscilar entre el menosprecio y la admiración. Cada nuevo proyecto de mi tío despertaba en mi padre una poderosa curiosidad y una gran agitación que siempre trataba de ocultar con frases irónicas y alusiones de doble sentido. Cuando mi tío creía
seguro el triunfo, comenzaba a representar su regio papel. Este no tardaba en obrar sus efectos, y a los pocos días mi padre se dejaba arrastrar por el entusiasmo y cercaba a su cuñado con requerimientos fraternos hasta que el fracaso le abría los ojos de nuevo. Mi tío acogía la desventura con un encogimiento de hombros y un gesto de indiferencia, mientras que mi padre no podía reprimir las explosiones de mal humor y durante meses enteros no cruzaba palabra ni saludo con su cuñado. Nuestra aldea debe a Conrad la aparición de las primeras velas sobre las aguas del lago. Mi tío las hizo pacientemente, así como el cordaje necesario, y luego las montó sobre un primitivo aparejo en la barca de mi padre. Claro que no fue suya la culpa si aquella resultó demasiado estrecha para navegar a vela. Los preparativos duraron semanas enteras. Los días que precedieron a la prueba estuvieron llenos de esperanzas y de temor para mi padre y de cierto apasionado interés para mi tío. Tampoco en el pueblo se hablaba de otra cosa más que del nuevo intento de Konrad Kamenzind. Y, por fin, un día memorable para nosotros, se deslizó el bote hasta las aguas azules del lago. Era una mañana de verano y hacía mucho calor. Mi padre parecía sospechar la catástrofe y se mantenía algo alejado del grupo de vecinos, después de haberme prohibido una vez más y con la mayor severidad que acompañara a mi tío. Fuesley, el hijo del panadero, era el segundo tripulante de la embarcación. Todo el pueblo estaba en nuestro embarcadero, pues nadie quería perderse el comienzo de la temeraria proeza. Bueno, ahí lo que hace Hesse, que después va a utilizar un historiador que se llama Tony Judt, un historiador inglés, es utilizar la historia en forma de espiral. El siglo nos aparece en el lugar donde estamos. El siglo nunca está por fuera. El siglo XX, a la mayoría de los que estamos aquí, nos apareció en la casa. Nos apareció en la radio de la casa, en la nevera de la casa, en la ropa que nos poníamos en la casa, en las palabras que se usaban en la casa, y luego empezó a darse por fuera de la casa, en la cuadra donde los familiares, y nos íbamos extendiendo. O sea, nosotros empezamos con el tiempo, y ese primer tiempo es la casa. Es lo más cercano, mi padre, mi madre, mi tío, la gente que está ahí. Con eso nos hacemos la idea del mundo, que es algo que nos planteamos hoy en día, que nos está pasando, que cada vez estamos más encerrados. Obviamente el mundo es mucho más estrecho. Va a tener más mundo el que está en la casa, el que está en la calle, el que va por un lado, va por el otro. Y ahí es donde aparece la teoría de que el que más mundo tiene es el que es un gran viajero, no un turista, ojo. Un turista va de centro comercial en centro comercial y ya, y lo devuelven para la casa. ¿Cierto? Un viajero es el que se va para una parte hasta donde llegue y que se está haciendo preguntas todo el tiempo. De hecho, ese es la historia de viajeros, gente que le saca partido. Yo me acuerdo un libro que cito ahí en la reseña, precioso, que se llama Una noche de junio, de cómo se es capaz de montarse una novela en solo una noche, que es una noche mágica, que es el 21 de junio en Europa, porque es la noche de San Juan, es el solsticio de verano, ¿cierto? Es la noche más corta de todas. Y ahí comienza el verano. Ahí ya nosotros deberíamos estar agostados, o sea, listos para la cosecha. Entonces, todo eso es el mundo que nosotros tenemos. Por eso es la invitación a estar leyendo a Hesse, si usted quiere tener mundo. De hecho, él tenía un libro antes de Peter Kamenzind, Lauja, donde él cuenta la infancia, pero es una infancia poética, hasta que se da cuenta que la infancia no se puede inventar. La infancia hay que volverla a recorrer.
y es el mundo. Aquí vamos a leer un premio Nobel que es maravilloso, que es Milosz, el polaco. ¿Qué pasa cuando yo no puedo recorrer ya mi infancia? Mire que aquí nosotros vivimos en un barrio y nos vamos a ir a otro, ojo. Todo el mundo reniega el sitio donde creció. Y después empieza todo el mundo a decir mentiras, apariencias, pues todas bobadas con las que cargamos hasta que nos descubren. Uno ya muerto le pillan todo, ¿cierto? No crea que ha podido esconder nada. ¿Cierto? Pero es como si nos doliera la infancia, ¿cierto? Es volver a recorrer la infancia. ¿Qué hay ahí? Porque ahí está el primer mundo que yo conocí. Ahí está el mundo que yo pude inventar, y ahí está el mundo que nunca me traicionó. Y esa es la tarea de Hermann Hesse. Entonces creo que nos cogió un poquito el tiempo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna protesta, me perdonan pues que no pude leer con más facilidad. ¿Ah? Hermann Hesse está vivo. No. Él se gana el premio Nobel en el 46, se muere en el 50 y tantos. ¿Cuál? En el 72, bueno. 62. 62, sí. O sea, pero hace una lectura muy poderosa del siglo. ¿Cierto? Porque es un siglo, de hecho a él le dieron el premio Nobel por eso. Si el mundo está destruido, ¿qué tenemos que volver a hacer? Volver a crear el mito. Y por eso le dieron el premio Nobel después de la Segunda Guerra Mundial. Si esto se acabó, hay que volver a empezar. Es muy significativo ese premio Nobel en ese momento a un hombre de lengua alemana. Aparte de que él vivió todo el rato en Suiza, ¿cierto? Pero de todas maneras el alemán suizo también se escribe bueno, se habla muy mal, pero se escribe muy bien. Le dan el significado, o sea, Alemania destruye el mundo, entonces vamos a volverlo a crear con las palabras alemanas. Hay que tener en cuenta que el alemán es la lengua más que mejor define el mundo, porque todos los sustantivos vayan en mayúscula, y los sustantivos es lo que existe: la casa, el caballo, la aguja, la camisa, el camino, la chapa, la luz, todo va con mayúscula, porque es lo único que existe. El resto son apreciaciones de nosotros. Es muy interesante. Bueno, muchas gracias, queridos. Bueno.